Muy bien, jóvenes, en esta tarde nos acompaña el ingeniero Julio Valeriano, quien nos contará su experiencia sobre su emprendimiento. Él nos puede comentar en estos momentos cómo lo llevó a cabo, de manera grupal o individual. Ya nos contará. Julio, coméntanos, por favor. En mi caso, al principio fue grupal. Traté de ver la forma de encaminarme por una nueva alternativa de un ingreso opcional y en un tema que me gustaba, ¿no? Recomendables en el caso de cualquier todo emprendimiento, un tema que te parezca interesante, que te apasione. Vi la forma de hacer un vino, ¿no? Un vino que pueda ser el producto bandera, un producto que me pueda dar de repente un ingreso futuro. Quiero compartir unas diapositivas, de repente. Sí, Julio, puedes compartir. Para compartir pantalla compartida, dice. O ventana. Ventana. ¿Ya? Ok. Bueno, en el caso de mi experiencia, yo en el 2013 justamente culmino mis estudios universitarios y en ese tiempo ya tuve la idea de empezar un pequeño emprendimiento. En el año 2014 empecé a hacer vino tinto y vino blanco. De esta manera me entusiasmé en crear este producto. Para ello me capacité, me fui a algunas instituciones que enseñaban a hacer vino y también de manera virtual me capacité para obtener al menos un producto que sea bueno. Pero me vi con la barrera de que no solo quedaba ahí ese trabajo, ¿no? No solo es de obtener tu producto y listo, ¿no? Ahora el detalle también está en poderlo vender, poderlo tener un producto estable que cumpla todas las cuestiones de sanidad. Y me vi con la barrera también de que el producto también competía con otras marcas, marcas consolidadas, ¿no? Que me llevaban décadas de trabajo y estaba ante un producto que todavía no, no tenía una etiqueta bien diseñada, no sabía de marketing, no sabía de ventas. Entonces era un mundo nuevo. Aún así, a pesar que tenía todas esas trabas, eh, lo consideré un buen proyecto debido de que era un producto que para mí me fascinaba hacer, ¿no? Entonces lo comencé primero como un hobby en ese tiempo, pero traté de solucionar esa gran barrera, ¿no? Y vi la opción de crear vinos alternativos, ¿no? Esta fue, digamos que mi punto más rápida de crecimiento, porque al haber un producto nuevo que no hay en el mercado, fácilmente me diferencié y pude seguir escalando. Pero ahí también vi otros inconvenientes. En el caso de la uva, me salía bien un producto, pero con respecto a las frutas era un mundo distinto. Existían tantos comportamientos como de algunos tenían más acidez, otros tenían más jugosidad, otros eran más dulces. Y nuevamente me demoré otros años, en un año más, en hacer pruebas. Estuve haciendo como 20 pruebas, saqué a la vez productos distintos, solo para obtener un producto bueno, que un producto que me salga equilibrado. Y así, en el año 2016-2017, ya lo obtenía el producto, un producto equilibrado, ya listo para sacarlo al mercado. Entonces, en estos 2 años digamos, me inmiscuí en mejorar mi producción, ¿no? Nunca, a pesar que tuve tantos problemas, porque son 2 largos años de no tener ingresos a veces, ¿no? O a veces trabajaba a la par, pero siempre este era mi sueño y ese es el que lo considero un factor muy importante, ¿no? Que tienen que tener, ¿cuál es su pasión? Porque así tengan tantas trabas, no lo van a dejar y van a seguir. Entonces se convirtió
como si fuese un hijo, ¿no? Que fue creciendo y luego este hijo prácticamente se hizo cargo de mí. De esta manera mi evolución fue de que fui creando primero una marca, vi la opción, dije, bueno, mi familia tiene un fondo, lo llamé el fondo. Pues después uní las palabras, dije, también mi apellido es Valeriano, ¿no? Entonces dije, Fondo Valeriano. Entonces después dije, bueno, es un nombre muy grande, no va a ser fácilmente reconocido y te recomiendan tener una marca de un solo nombre para que pueda ser replicado, para que pueda ser recordado, ¿no? En distintas situaciones. Entonces dije, ¿por qué no poner mi apellido? Y de esa manera más gente me conocería y más fácil podrían recordar mi producto. De la misma manera, ustedes podrían crear distintas marcas muy fuertes, no solo de vinos, de cerveza, de yogur, ¿no? Que sean llamativos, que sean buenos y que con ello obtengas tu marca distintiva. Entonces, de esta manera, al final, ya a partir del 2018, yo ya tengo mi marca consolidada. Que, claro, ese es crearlo, ahora es patentarlo, diferenciarlo, ¿no? Que ya viene otro camino de la parte legal, la parte de Indecopy, donde te estipulan un derecho de autor, ¿no? En Indecopy hay varios rubros, ¿no? Una donde son por patentes, por inventos, y otros son por derechos de autor. Los derechos de autor, aquí están cualquier marca, software, libro que ustedes creen, se deben patentar por este medio, ¿no? Entonces, primero harán un trámite de algunos separación del nombre, si es que ya lo han registrado, en forma de escrito y de manera fonética también, ¿no? Porque puede ser que sea Valeriano con B grande o Valeriano con B chica, ¿no? Como es o la V. Entonces, tienen que separarlo tanto fonéticamente como de manera escrita. Entonces, comenzando un poco del inicio, siempre todo emprendimiento, todo proyecto nace de solucionar algún inconveniente latente, en cual yo me enfoqué. Por ejemplo, yo me di cuenta de que las materias primas, las frutas, se perdían en los campos y a veces en temporadas que habían demasiado, conversaba con los agricultores y me decían que más caro les salía recogerla esa fruta, pagar porque la recojan, a que el precio que les iban a pagar por ella. Y prácticamente mejor preferían dejarlo que se pierda en campo o que simplemente las regalaban o esperaban que suba más el precio para que recién puedan salvar alguna producción. Entonces vi esa parte y hasta ahora sigue latente, no solo en estas frutas, existirán en otros tipos de productos, como de repente tubérculos, como granos, y ahí fue también otro emprendimiento que hice con respecto no solo a vino de frutas, sino también a hacer cerveza, a hacer de repente destilar algunos tubérculos, ¿no? Con obtención parecida de un vodka. Entonces, no solo me quedé con respecto a las frutas, y todo a partir de ese tiempo ha sido pura investigación de los problemas que he ido viendo. También, por ejemplo, les podría comentar que en las exportaciones es muy, digamos, muy rigurosa sus parámetros. Si tiene algún pequeño defecto, ya no es categorizada como fruta de primera y ya no lo exportan. Entonces esas frutas que quedan las rematan a precio muy bajo, ¿no? Simplemente las hasta en el punto que ya se considera tercera, hasta las desechan a veces. Y ahí habría un punto muy importante en el caso si se quisiera hacer un buen proyecto, porque habría una cantidad bastante y fruta que todavía está en muy buena calidad. También en esa parte ya no me enfoqué porque eso ya sería parte más macros, pero habría un potencial muy bueno. Entonces,
de esta manera, en el caso del vino de fruta, yo ya vengo partiendo cursos en estas partes y se dan justamente todo este procesamiento. Lo que hoy día vamos a explicar es cómo me formalicé y cómo justamente vamos a determinar este proceso. Pero también les quiero hablar sobre que yo estoy ubicado solamente en una solo eslabón de tantas opciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer producciones de atmósferas modificadas, producciones de frutas secas, en almíbar, mermeladas, concentrados, ¿no? Entonces, acidificados, fruto fresco, frutos congelados. Existe un número tremendo que ustedes podrían optar por hacer un emprendimiento distintivo. Al menos yo solamente estoy ubicado en la parte de productos con concentración de alcohol. Y dentro de ellos todavía hay 3 subclasificaciones: macerados, fermentados y destilados. Yo estoy ubicado solo en la parte de fermentados, ¿no? En el caso de hacer vinos. Entonces existe un mundo muy amplio que ustedes también podrían optar por hacer. En el caso, por ejemplo, del vino de fruta, que es una bebida fermentada, existirán otros tipos de bebidas fermentadas, ¿no? Como el mismo vino, la sidra, que parte de la manzana, el sake, la hidromiel, la cerveza, que es una bebida fermentada, ¿no? Hacer fermentar la papa o la misma caña de azúcar. Y en el caso de destilados, que es un producto de un nivel distinto, o sea, va a pasar por fermentación y después destilación, se obtendría el whisky, el tequila, el vodka, ron, calvados. Tantos productos tienen esa opción. Entonces, ¿qué es lo que primero tú debes hacer? Primero es crear tu empresa. ¿Y por qué es importante este punto de crear una empresa? Porque en realidad cuando tú creas una empresa, estás creando un nuevo individuo, ¿no? Un individuo que se va a mover sin límites en distintas partes del mundo, ¿no? Recién va a figurar, ¿no? Y esa persona justamente necesita estar en constante movimiento pero aquí lo ven la parte como si fuese capital en dinero. Te abre muchas oportunidades ser formal, porque puedes entrar a las cámaras de comercio, puedes, por ejemplo, para el Estado, te pueden dar capital o puedes concursar para capital de trabajo o puedes licitar con el Estado si tienes una empresa formal. Y a veces esas licitaciones son muy buenas de muy buenas ganancias. Pues sucede que, por ejemplo, en el Estado, hasta para conseguir lapiceros, lo licitan para una empresa, ¿no? Ellos mismos no pueden comprar, porque se pueden dar mal uso de no comprar a precios justos. Y para ello buscan una empresa que esté dedicada a ese rubro. De la misma manera para bebidas, para comidas, materias primas, todo eso se puede hacer una vez que estás formalizado. En el caso mío, como yo era una sola persona, yo me formalicé como una EIRL, una empresa privada para una sola persona, que estaba mi persona. Al principio pensé tener miembros, amigos, y ahí no puedes crear una EIRL, debe ser una SRL, ¿no? Una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? ¿Y cuál será la diferencia con otros tipos de empresas que pueden ser SAC, ¿no? O SA? Las SAC son sociedades anónimas cerradas y las SAs son sociedades abiertas. Estos son más que todo para empresas grandes, ¿no? Que a veces pueden hasta sus patrimonios en pequeños capitales para que entren nuevas personas
y puedan seguir capitalizando la empresa, ¿no? Ese es en el caso de sociedades abiertas. Y en las sociedades cerradas, solo un grupo de personas tiene que inscribirse y poder formar parte de las ganancias de la empresa. La recomendación va a que mínimo debe haber 2 personas, ¿no? Y al menos cuando te formalizas, a una debes darle la categoría de gerente general. En el caso mío, como yo era la única persona, yo era el mismo gerente general de la empresa. Después puedes ir nombrando a otras personas como supervisores, como parte de tu equipo o de marketing, ¿no? Diferentes, según el tipo de personas que quieras. Ahora, una vez que ya tienes tu empresa, una vez que has creado ese nueva prácticamente individuo que va a velar por ti, lo que tienes que hacer es registrar tu marca. Lo puedes registrar a tu nombre o a nombre de la empresa, porque ya la empresa es como si fuese un nuevo individuo, ¿no? Entonces, aquí lo harás mediante Indecopy. El tiempo que demora puede ser entre 3 meses, dependiendo, bueno, de la disposición de mismo Indecopy, porque a veces demoran, o a veces también son rápidos en un solo mes, pero máximo 3 meses. También se me olvidaba indicar que la forma como yo me pude formalizar, ahora es muy fácil formalizarse. Yo lo hice primero fui buscando a través de la Cámara de Comercio, ¿no? A través de la Cámara de Comercio, la inscripción era gratuita y solo tuve que pagar mi inscripción en registros públicos, nada más. Todo el trámite, porque esta parte lo hace una agencia de contabilidad, esta lo cubría el mismo la Cámara de Comercio, ¿no? Y solamente yo pagué la parte de algo de 120 soles en inscripción en registros públicos. Y ya lo tenía mi empresa formalizada rápidamente en 2 días, nada más. Lo obtuve rápido. Ahora ni siquiera eso se paga, ¿no? Entonces existen no solo la Cámara de Comercio, existen las municipalidades que te impulsan a que te vuelvas formal. Porque una vez que te vuelves formal, claro, vas a empezar a pagar impuestos, pero esos impuestos que a veces podemos cometer el error de decir de que ese dinero se nos quita, se ve recompensado con las opciones que se abren para que puedas seguir creciendo. Y no solo ello, hay formas que, por ejemplo, al principio tú vas creciendo. Por ejemplo, necesitas construir una nueva área de tu local o haces inversiones. Todos esos van como gastos a tu empresa y esos se devalúan en los impuestos que tienes que hacer. Al final, si estás en tiempo de crecimiento e inversión, no tendrías por qué pagar impuestos. Entonces, tendrías esa opción de que, claro, tienes que hacer un balance contable, eso sí, ¿no? Que a veces, al principio, por ser pequeños productores, desconocemos. Yo cometí también mucho ese error de no declarar, ¿no? Pero tuve que regularizarlo, ¿no? Lo bueno que como no daban boletas electrónicas en ese tiempo, me dieron la opción de que parte desde cero y no me dejaron opción a no pagar casi ningún tipo de penalidad, porque recién estaba en mi primer año, que en realidad no tenía ningún apoyo, lo hice completamente solo, pero ahora existen más ayuda, más capacitación que te dan para de la manera cuando debes declarar, ¿no? Hasta tú mismo puedes hacerlo, ¿no? De manera virtual o hasta yendo directamente y ahí te asesoras. Entonces ya casi no hay tantas trabas. Aún así, puede ser algo que te puede generar un poco de incertidumbre,
pero la finalidad es aquí una vez, es directamente ir a hablar a lo que es de Indecopi, y ellos van a estar felices con tal que tú quieras declarar, pero que te den los medios cómo hacerlo, simplemente. Entonces ellos te van a poder capacitar, te van a poder indicar qué es lo que debes hacer, y de esa manera ya tener tu empresa legal al día. Ellos están felices con tal que reciban el dinero, ¿no? Porque de eso es donde vive el país, de esa manera, de los impuestos. Una vez que ya estés formalizado, no tendrían por qué molestarte en Indecopi en ningún momento, en un local que tengas que puedas emitir boleta de tus productos, ¿no? No tendrían por qué molestarte. Una vez que ya está formalizado, tendrías la opción de sacar tus boletas o sacar tus facturas o también de sacar tus guías de remisión, ¿no? ¿Por qué te va a servir estos documentos? Las boletas, por ejemplo, se les puede entregar a las personas como un comprobante de pago y hasta el plazo de 700 soles, si es que quieres lo puedes poner a nombre de una persona, ¿no? Si es que no, normal, lo puedes emitir en blanco, pero lo legal es que lo emitas a nombre de una persona. Ahora, cuando pasa de 700 soles, sí tienes que poner obligatoriamente sus datos y emitirlo para que quede registrado. Ahora, la factura se tiene que pagar un impuesto de IGB, ¿no? Y en el caso de bebidas alcohólicas, nosotros pagamos el ICC, pues un impuesto selectivo al consumo. Solo algunos productos lo pagan porque son productos que se consideran darles un límite para que no, digamos, no distribuyen directamente, porque en realidad no es que se viva con alcohol o con, por ejemplo, cigarros, ¿no? Son productos malos, ¿no? Que no deben tomarse, digamos, diariamente, ¿no? Pero ese impuesto por eso apareció. Aún así, a pesar de pagar todos esos impuestos, tu producción te es muy favorable. Luego, al registrarlo ya tu marca, tienes la opción de que nadie te pueda quitar esta marca que has registrado. Supongamos que se vuelve muy conocida y Indecopi te da esa prioridad. El primero que lo registra es el primero que tiene la patente, que es dueño de esa marca, ¿no? Y si no lo registraste por, digamos, confianza y era un nombre muy bueno, un nombre que les gusta, en realidad Indecopi le da más prioridad a la persona que lo registró primero. Entonces hay veces que podemos crear nuevas recetas, ¿no? Y esas recetas marcan un mito que puede ser marcar la diferencia, un sabor único, ¿no? De formulación de repente de un jugo, es nutritivo, y ese de repente lo vendes nomás esa receta, ¿no? Y la otra persona lo registró, entonces ahí ella sería el dueño de esa receta. Por eso es importante tener en cuenta que tienes que tener esa salida de Indecopi para poderlo tener esa seguridad de tu producto. Luego, sacar registro sanitario es de manera, digamos, obligatoria para que tengas la tranquilidad que tu producto es inocuo, no cause ningún daño a la salud, ¿no? Y puedas distribuirlo al menos en cualquier parte del Perú, ¿no? Si quieres ya, bueno, irte al extranjero, ya habrán otros tipos de requerimientos, ¿no? Pero al menos acá con registro sanitario estarías en la opción de ponerlo hasta en moles, tranquilamente, en tiendas, que de repente alguna que otra puede tener más, digamos, requisitos, pero con esto al menos ya tienes la seguridad que tu producción va muy bien. Ahora también aquí hay un punto importante,
porque hay una norma que te está exigiendo que el registro sanitario ya no lo saques con respecto al producto, sino a la planta, ¿no? Y esto ha cogido más fuerza porque se ha ido postergando, que ahora deberían también optar por ya tener tu espacio adecuado, todo estandarizado mediante diseños de planta, ¿no? Para que pase todos estos BPMs, pase el POES y de repente hacer tu manual HACCP, ¿no? Tu sistema HACCP. Con eso ya al menos tendrías la opción de poderlo llevar al extranjero tu producto, porque de esa manera, teniendo una certificación HACCP, asegura adecuadamente que tu producción sí está en buenas manos, sí tiene los estándares de sanidad. Y al menos en Perú el registro sanitario sí es un poco más flexible, te piden solamente con evaluarlo nomás la producción, le hacen un análisis microbiológico, le haces un análisis físico-químico, según la composición y el producto que se tenga, ¿no? Que al final no debe contener ningún tipo de sustancia tóxica, ¿no? Como en el caso de los vinos, pueden ser alcoholes superiores, ácido acético o algún microorganismo patógeno, ¿no? Entonces, de esta manera, le he venido trabajando, ya no ha sido hace muchos años que me he formalizado, entonces todo ha partido por etapas, ¿no? Que al principio no sé, digamos, si tienen el camino de hacerlo como un emprendimiento, crearán solamente su producto y tratarán de irse formalizando, ¿no? Entonces, cuando vayan creciendo, ya tendrán la opción de sacar su registro sanitario, que con el fin de poderlo llevar a más personas, a llevarlo de repente a otras ciudades. Pero si al principio inician con un emprendimiento, entonces todavía están en camino, no se den prisa de obtenerlo ahí mismo. Hasta que no figuren en el mercado, no va a haber ningún tipo de trabas, ¿no? Entonces, indicarles de que, pues, estos registros involucran un gasto económico, pero la ventaja que te duran 5 años, ¿no? Y esos 5 años vas a estar tranquilo. Entonces, es opción de ser formales y tener todos los papeles en regla para que tu producción y tu producto y tu marca se haga de un nombre bueno, ¿no? Y entonces la gente lo puedan replicar. En mi caso, a pesar que tengo varios años, ¿no? Y ya vivo prácticamente de esto, aún así considero que todavía no se ha posicionado completamente, ¿no? A pesar que he hecho envíos por distintas partes del Perú, hasta mismo Ica o hasta el mismo Tumbes, no ha habido ningún problema hasta la fecha, ¿no? Y hasta ahora sigo trabajando y cada vez me proyecto a hacer más y prácticamente de lo que era mi idea de negocio, primero se convirtió en un ingreso muy bueno, paralelo, y ahora representa un ingreso que puedo mantener y supera al menos más cantidad a lo que es el sueldo mínimo, ¿no? Y me es más favorable, ¿no? Que de repente al principio no lo tenía, ¿no? Porque esto demora. No les recomiendo que lo inicien al 100% porque al principio no tienes toda esa pegada, todos esos contactos para que puedas vender y sustentarte directamente, ¿no? Les recomiendo tener normal su trabajo y paralelo ir comenzando con su emprendimiento. Y cuando ya el emprendimiento supere su sueldo de su trabajo, ahora sí dale al 100% y de esa manera vivas de tu idea, vivas tranquilo, teniendo tiempo suficiente para pasarlo en tu familia, para seguir
en nuevas investigaciones, como lo he hecho yo. No solo me quedé con los vinos, ahora investigo bastante en otros rubros, como lo es la cerveza, como lo es los destilados, whisky, vodka, ¿no? De así, de esa manera. Pues indicarles un poco que en el caso ustedes opten por los vinos, ¿no? La gran ventaja de un vino es que tiene 3 años como mínimo, siendo como vino joven, tiene una fecha de caducidad de 3 años. Y adicional, no solo que en 3 años se malogra, sino que en ese tiempo ha evolucionado a mejor. Eso me dio un potencial tremendo para seguir creciendo, porque en el caso de que producía un lote regular, y si no lo vendía todo, no habría problema, lo guardaba. Y en ese tiempo ganaba que vaya añejándose. Y en la siguiente temporada o festividad que tenía esa opción de venderlo a un mejor precio, ¿no? Y me dio esa salida. Pero habrán otros tipos de productos, por ejemplo, que habrá la opción que me digan, profesor, y esos productos que pueden, o vinos que pueden costar 100 soles, $100, $200, ¿de dónde nacen? ¿Por qué son así? Esto sucede porque su fabricación es más caro, involucra también la barrica de roble, que es un producto caro, ¿no? Y el tiempo también de su fabricación es aproximadamente mínimo 6 meses, hasta de repente 5 años, y por eso se van los precios más elevados, ¿no? Y aún así es altamente rentable. Entonces, en el caso de vino de frutas, la finalidad de obtenerlo va a ser tener una fruta jugosa, altamente aromática y con sus ajustes de acidez. En el caso que ustedes opten por hacerse, se puede hacer de manera artesanal, ¿no? Y tenerlo listo. Entonces, ¿por qué me diferencié con respecto a otros productos? Porque yo era ingeniero agroindustrial, tenía un poco de conocimiento de hacer yogur. De hecho, lo inicié haciendo yogur antes de hacer vinos, pero digamos que necesitaba más volumen para obtener unas ganancias, ¿no? Que consideraba que podría sustentarme a través de ella. Y como les repito, ¿no? Al principio no tienes esos contactos para poder vender. Y en el caso del yogur, ganaba a pesar del 100%, pero digamos que era en soles, eran 3 soles, ¿no? Y a 4 soles por producto vendido, ¿no? Entonces, al principio me pareció muy bueno, ¿no? Verlo como una opción de negocio. Pero de ahí vi que no podía obtener todas esas ganancias que quería, ¿no? Para vivir solamente de ello. También empecé a hacer mermeladas, ¿no? Y lo vendía a la par con mi yogur. Pero ya me quitaba más tiempo, ¿no? Y de ahí empecé a hacer los vinos. Y solo, y a la vez tenía mi trabajo. Entonces solo no podía tener todos esos sistemas, todos esos. Entonces tuve que decidirme por enfocarme en uno solo. Y decidí por el vino. ¿Por qué por el vino? Porque una que tiene mucho tiempo de estabilidad, producto que madura, y a la vez las ganancias que tenía era del 200 al 300%. Entonces superaban a los demás productos, que eran productos más comerciales, más rápidos su salida. Pero el detalle, claro, con los vinos que demora también su producción, entre 3 meses hasta 6 meses. Y comparándolo con la cerveza, pues el vino tiene todavía más estabilidad, ¿no? La cerveza puede durarte unos 6 meses hasta un año, y en el caso de los vinos, mínimo 3 años. Entonces, de esta manera, vi que es un producto estable y hasta la fecha sigo con su producción. Eso sería. A ver, Julio, de verdad, muchas gracias y agradecido de verdad por compartir
tu experiencia, cómo iniciaste, las trabas que encontraste. Y yo sé que si estuviéramos en un auditorio, recibirías unos aplausos de cortesía por transmitirnos este conocimiento de verdad a todos en realidad, que nos nutre en este caso. No es presunción de mi parte, pero he consumido los vinos de Julio y sí son agradables. Acá tengo uno, justamente, no le he abierto todavía, pero no tiene nada, mire, no sé si se puede ver muy bien, no tiene nada que envidiarle a las marcas que se encuentran actualmente. Esto es un resultado de una persona que ha sido constante, que ha mejorado y que no se ha quedado quieta. Entonces, de todas maneras, encontrar este tipo de personas nos inspira a seguir adelante y también nos indica que no es complicado, seguir una secuencia de pasos. Claro, hay dificultades, pero para eso estamos nosotros, para poder llevar a cabo, en este caso, nuestra empresa. Y muy bonitas fueron sus palabras cuando dijo, es como si fuera un hijo, ¿verdad? Si lo vemos así, uno le pone más empeño. De todas maneras, Julio es una persona que, como he mencionado, él es especialista en los que son los vinos y destilados. Él asesora a los microempresarios, también a los empresarios mayores. Julio él dicta cursos también, por si uno de ustedes quisiera inscribirse, son cursos virtuales, son muy didácticos. Julio también, si es que alguno de ustedes quisiera emprender también de manera pilota, él puede brindarles la información, los materiales que necesiten, es decir, en fin, su curso de Julio es bien práctico a pesar de que es a distancia. Y de verdad, si quisieran profundizar más el tema, están en buenas manos con Julio. Julio, si después me alcanzas tus información para hacerles llegar, si es que ustedes quieran, también Julio posee sus redes sociales, también en caso ustedes también quieran que, como dice él, el vino es una gran oportunidad para, en este caso, empezar un emprendimiento. Claro. Okay. Y indicarles que, bueno, también se me olvidaba, ¿no? Si es que necesitan de repente más curiosidad, información sobre vinos, los cursos que les doy, tienen mi canal de YouTube, ¿no? De Vinos Valeriano. Ahí pueden capacitarse y también les va a anexar a mi persona, mi número personal, en el caso quieran o tengan alguna duda, ¿no? Entonces, recuerdan en mi canal de YouTube, ahí hay mucha información de más valor todavía. Sí, es verdad. Julio también tiene un canal ahí donde él da de manera gratuita toda su información, sus tips, y como les digo, él cuando está asesorando a alguien se encarga personalmente de hacer el seguimiento, él les ayuda haciendo las recetas. Y hay una cosa que es muy importante, ya si hablamos de vinos, es de que cuando uno encuentra la bibliografía, le encuentra normalmente una bibliografía extranjera. Y no siempre se aplica a todas las variedades de acá, de nuestras frutas. Entonces, esa es la ventaja que posee Julio, que él, como es de acá, él ha trabajado, entonces se ajusta a nuestros parámetros. Como les comentábamos en clases anteriores, uno puede tomar un modelo extranjero, pero no siempre va a tener los mismos resultados, porque uno tiene que adaptarlos. De todas maneras, ahí cualquier información que requieran, si lo requieren a Julio también. Él también da ponencias gratis, me parece, como también da de vez en cuando, entonces es oportuno también que lo sigan. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan hacerle al ingeniero Julio? De repente pueden hacerlo de manera escrita, de manera oral. A ver, chicos. Buenas tardes, ingeniero Julio. Muy buenas tardes. Sí, dígame, Bueno, ¿cuál es primeramente, ¿no? Felicitarle por su aporte, por su experiencia que nos está contando. Yo quisiera hacerle una pregunta. Si yo quisiera crear ahora mismo un vino, ¿qué parámetros o qué requisitos debería de tener mi materia prima, ¿no? En este caso, las frutas, para poder convertirlo en vino. Bueno, sucede que las frutas
es un mundo distintivo y justamente va a partir en las 4 pilares de las frutas, que tienes que escoger la fruta que sea más aromática, porque justamente eso se va a quedar en tu producto final y va a ser muy distintivo tu producto. Y a la vez, el gran secreto para poder hacer fermentar casi cualquier tipo de fruta es ajustar sus parámetros en acidez al 5.5%, no, diré al 0,55% o su equivalente en 5.5 gramos por litro del ácido. Y también su dulzor al 21% o 21 grados Brix. Con ello se obtendría un vino equilibrado de más o menos 12% de alcohol. Muy bien. A ver, otra pregunta. Gracias, Sandra. Sandra ha sido, ¿verdad? A ver, Ixa, por favor, coméntanos. Buenas tardes, ingeniero Julio. Yo tengo una pregunta. Si yo quisiera empezar o iniciar mi empresa, ¿cómo yo podría empezar a distribuir mi producto? Ya. Bueno, sucede de que así sea la empresa que tengas, siempre debes partir con buscar tu mercado objetivo, ¿no? Estás en el rubro de repente de bebidas, como en el mío, tendrás que buscar que ese producto que has creado, ¿no? Si está yéndose para el sector que es más pudiente, un sector bajo, o va a ser un producto de alto consumo general para todos, entonces tienes que ver tu mercado objetivo. ¿Para quiénes vas a vender? ¿Lo vas a hacer de repente para que lo tomen en una como brindis, una bebida? O de repente hasta para hacer cocinas, como en el caso, tuve un amigo de Cuba, no, de El Salvador, que me dijo que sus vinos, más que todo lo hacía para la cocina, ¿no? Él era un chef y su producción que estaba hecha era para obtener vinos netamente para cocina y obtenían sabores únicos. Entonces, al momento que ahora tú quieres comenzar a vender y ya tienes a quién venderle, de eso tú empiezas a fabricar, ¿no? Y ahora, para poder distribuirlos, vas a buscar de repente distribuidores, vas a crear de repente tu página en Facebook, que ahora te da muchas alternativas para, por ejemplo, Facebook Ads, te busca tus mismos clientes sin tener conocimiento de personas que requieran ese producto, ¿no? El mismo Facebook tiene algoritmos especiales que busca personas interesadas. De esa manera yo he concretado muchas ventas grandes, ¿no? De varias decenas de cajas de ventas, sin saber, sin conocer al mismo interesado. Simplemente Facebook me dio la opción de contactarlos. Pero claro, ahí tendrías que llevarte un pequeño curso de Facebook Ads, ¿no? Que te va a ayudar a llegar a más clientes. De ahí, esa es una opción. Otra opción será pues irlo sacando conocimiento a conocidos, amigos, ir buscando a personas distribuidoras que ya tienen esa cartera de clientes. Pues yo inicié en ese caso también hasta yéndome directamente a las licorerías, a las discotecas, de repente a tiendas que ofrecer mi producto, que podían distribuirlo, ¿no? Por tema de pandemia ahorita está difícil, ¿no? Por eso ahora se ha pasado a la parte más virtual, pero si es que no hubiese la pandemia, tendrías que salir al mercado y tú mismo encontrar esos clientes, ¿no? Entonces, puede ser a veces tedioso, pero una vez que tengas los clientes, solo se mueve la producción y no tiene límites. Las ganancias van cada vez mayores, ¿no? Y no paran. Muchas Muy bien, gracias. gracias, Ixa. A ver, otra persona más.
Yo tengo una pregunta, a ver, ¿Ya? si es que alguien más de repente se va animando también. Ujú. Julio, tú dices de que uno tiene que buscar sus proveedores, ¿verdad? O sea, Sí, tiene que ir buscándoles poco a poco. Ahora, nosotros hemos venido estudiando el modelo Canvas, ¿verdad? No sé si tú lo ubicas. sí, Es claro. básicamente un modelo. Entonces, tu mercado objetivo son un tipo de clientes específicos. Tú de cierta Sí, manera, ¿cómo mantienes esa relación con ellos? Porque debes tener clientes que son constantes, ¿verdad? claro. Eh, ¿Cómo mantienes esas relaciones? bueno, en el caso de que hay personas interesadas y una vez que ya concretan la compra, pues lo más difícil es que se mantengan, ¿no? Se mantengan y hagan una segunda compra, una compra. Si hacen una segunda compra ya es un cliente fidelizado. Entonces, siempre hay lo que le llaman el merchandising, ¿no? Darle algo de valor al cliente para que se enamore de tu producto, ¿no? Tener potencial. Una es, en el caso mío, yo le doy a veces explicaciones, ¿no? Y con eso, ¿no? Tienen muy buenas, digamos, se entera, lo puede compartir, o un catálogo virtual, ¿no? Por ejemplo, eso es muy bueno para fidelizar. Habrán otras formas, algunos pues marcas regalan gorros, polos, todo eso, ¿no? Pero si no estamos en una parte de empresas grandes, sencillo con tener la presencia muy buena de tu producto va a marcar la diferencia en todos ellos, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta que todas las personas el, miran, miran y ven la calidad a simple vista, ¿no? Entonces también al diferenciarte de tu producto con otros, tienes que hacerlo llamativo, pero que no se vea en cierta manera muy extravagante, ¿no? Al menos en el caso de los vinos es así, porque es un producto más serio. Entonces no debe verse con tantos colores tan vivos, ¿no? Entonces, el modelo Canvas coge bastante la parte potencial que necesitas y coge a veces los canales que puedes optar por, por de repente mejorar tu producción y lo que tienes que hacer es aprovechar tus fortalezas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes, ¿no? Si tienes la opción de tener capital, tienes la opción de tener distribuidores y irlo solucionando todas esas debilidades que, que también tienes, ¿no? Supongamos que al principio no tuvieses capital, pues hay otras personas que sí lo tienen, podrías unirte. Si al principio de repente tu debilidad será que no te conocen, entonces habrán otras personas que son muy buenas en eso y te podrían ahorrar años de trabajo en hacerlo conocido. Ahora es muy práctico, ahora se vende el conocimiento, ¿no? El conocimiento te ahorra mucho tiempo y también mucho dinero. Ahora no hay que hacerlo a ciegas, ¿no? Hay personas que ya han pasado por ese camino, hay especialistas y te ayudan, según el rubro que estés, siempre te ayudan a avanzar a pasos más rápidos. Gracias, Julio. Acá tenemos otra pregunta. Uh -huh. Dice, ¿cuáles serían las máquinas o equipos necesarios para empezar en este rubro de vino? Bueno, yo consideraría el más importante tener tu medidor de dulzor, ¿no? Que sería bien el refractómetro o bien el densímetro, ¿no? Y a la par, con ese equipo solamente, ya podrías controlar adecuadamente el ajuste de dulzor y a la vez tener un porcentaje aproximado del alcohol que va a generarse en tu producción. Habrán otros instrumentos como una balanza gramera, porque al principio utilizamos cantidades muy pequeñas y necesitamos hacer una adecuada dosificación.
si es que iniciamos con pequeñas cantidades, pues será cosas a materiales muy sencillos como baldes, pequeñas mangueras, jarras, cucharones, cosas que los podría optar, ¿no? A mí el mayor costo que fue el principio ese refractómetro y luego para poder embotellar, comprar mis botellas y una encorchadora, ¿no? De ahí prácticamente el resto, dependiendo del volumen que vayas haciendo, vas comprando. Pero si quieres hacer un volumen pequeño de 20 litros, será suficiente. De ahí para ajustar la acidez, lo podrías tener un instrumento de medición o trabajar con algunas recetas o hasta aproximarlo, porque esa acidez del 5.5 es la acidez de una uva. Entonces, tener una acidez al tanteo en ese tiempo ya te da un margen para que tu producción pueda fermentar. Entonces, esos serían los materiales mínimos. De ahí luego, pues cuando vayas creciendo, vas a tener que ir usando de repente unas bombas de trasiegos, de repente equipos destrujados, ¿no? De repente al principio lo puedes hacer en tu licuadora, pero si quieres hacer de repente 100 kilos, 1000 kilos, ya es necesario obtener una licuadora industrial o una pulpeadora, ¿no? O hasta una estrujadora despulpadora, como en el caso de la uva, o despalilladora, diré. De ahí será necesario de repente sí o sí, la encorchadora, la encapsuladora, una embotelladora, pero eso ya para volúmenes más grandes. Entonces, a medida que vas creciendo, vas comprando todos esos instrumentos y lo vas mejorando, ¿no? Muy bien, gracias, Julio. A ver, hay otra más por acá. ¿Algún consejo que nos brinde acerca que necesitamos saber al momento de elegir un vino? Ya. En el caso del mercado, van a encontrar más que todos de uva, ¿no? Y los vinos de calidad son vinos de variedades viníferas, ¿no? Para ello deberán conocer los perfiles de la uva según el tipo que te guste, ¿no? Habrán, por ejemplo, el uva Malbec, que es una uva más suave, que desprende un color muy bueno como vino tinto, pero habrá otras uvas que son más amargas, con más cuerpo, y de repente solo se prestará para comensales más, digamos, exquisitos, ¿no? O conocedores, en el caso de los vinos, ¿no? Como la uva Merlot, el Cabernet, ¿no? Entonces, siempre en el caso de la etiqueta, revisen su etiqueta en la botella y va a decir, ahí te va a indicar qué tipo de uva ha sido elaborada. Puede ser 70% Malbec, otro 30% Cabernet, o podrá tener Merlot, o ese es en el caso de uvas tintas. En el caso de uvas blancas, tendrá diferentes tipos, albilla, moscatel, y tendríamos que conocer el perfil. Esos perfiles se podrían capacitar también en mi canal, ahí los explico uno por uno para que puedan hacer escoger un buen vino según su procedencia. Ahora, vinos dulces casi no van a encontrar como un vino de calidad, ¿no? Por más que compren uno muy caro, generalmente no vienen dulces, ¿no? Vienen secos. Entonces también tenemos que tener en cuenta de que los vinos dulces son los vinos más populares, ¿no? Y serán de repente de Queirolo, marca Queirolo, o de repente un poco de tabernero, ¿no? Entonces sacan vinos populares y son vinos dulces. Y digamos que esos sí están hechos más con uvas de variedades de mesa, como Borgoña, el Corcor, entonces otros tipos de variedades que es más que todo son frutales, para que desprendan un sabor equilibrado, pero de rápida rotación. Entonces, tengo que considerar esos puntos, el tipo de procedencia de uva, y en esos productos, digamos, comerciales, casi no se les da un añejamiento, ¿no?
solamente son vinos jóvenes que han sido elaborados máximo de 6 meses. Muy bien, y bueno, ya nos queda casi nada. Ya a ver, una última pregunta acá, porque ya tienen que irse a otra clase. A ver, bueno, con temas técnicos eso lo podrían ver en su canal de Julio, pero dice acá un joven, si yo tuviera una empresa dedicada a la elaboración de vinos, ¿qué estrategia aplicaría para que mi empresa pueda seguir creciendo, como también siga creciendo en producción y comercialización de vinos? Bueno, toda empresa, no solo en el vinos, vive de las ventas, ¿no? Entonces, están las dos áreas muy grandes que no lo puedes hacer solo. Bien te dedicas a la producción, a mejorar tu producto, y eso sí es requisito muy bueno, porque eso te va a ayudar hasta para las mismas ventas. Tener un producto de calidad, que sea muy bueno, se dice el dicho de que se va a vender solo. ¿Por qué? Porque la recomendación va a ir de boca en boca. Es lento, pero te ayuda a seguir manteniendo el producto poco a poco. Te va a durar de repente un largo tiempo, pero al final vas a llegar a obtener una cantidad vasta de clientes. Ahora, el otro punto es tener ventas. Una empresa vive de ventas, ¿no? Entonces también será otra área que te debes dedicar a los medios de distribución. Buscar justamente a quién le vas a vender, y de eso también te proyectarás a cuánto debes producir. Sucede, por ejemplo, que para fechas festivas, como es el caso de Navidad julio, o en mediados de año, como en julio, las producciones deben ser mayores, ¿no? Y debes proyectarte a hacer más cada vez. A mí me sucedió cometer ese error de que al principio produje y no tenía a quién venderle, ¿no? Entonces dije, me voy a dedicar más a las ventas. Después vi la opción, vi los canales, vi los distribuidores y tenía bastantes clientes, pero ahora ya no tenía el tiempo suficiente como producir. Entonces, se hace muy importante esas dos áreas, ¿no? Y de ahí se va encaminando y va escalando, ¿no? Si lo tienes fortificado, gente que sabe vender y gente que sabe producir. Entonces tienes que darle en cuenta esos dos factores y de ahí surges. Muy bien. Gracias, Julio, de verdad, disculparán, bueno, ha sido de repente un tiempo relativamente corto, pero también estamos en el tiempo. Y de verdad, jóvenes, les agradezco bastante sus preguntas, de verdad, muy buena pregunta también la de Gisela, la de Dyson también, y la que Alonso está escribiendo, me imagino que también han sido preguntas muy buenas, pero el tiempo es el tiempo también. Yo quiero solamente agradecer a Julio por esta generosa entrega que ha tenido con nosotros, de verdad. Gracias, de verdad. Yo sé que, como decía, Salud está muy agradecidos por esta oportunidad. Julio, muchas gracias nuevamente, te agradezco. Gracias, de verdad. Gracias, jóvenes. Y chicos, hasta aquí la clase de hoy. Cualquier cosa, si quieren ubicar a Julio también, él va a estar, me va a enviar a mí para que yo les comparta en el grupo respectivo, ¿ya? Chicos, muchas gracias. Julio, nuevamente, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Saludos. Cuídense. Chao, profesor. Chao, Chao. profesor. Ya, profesor.